Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicamos con el músico Mauricio Sotelo, quien hablará de su nueva propuesta musical, La Otra Orilla. En el marco del 8 de marzo, en nuestro reportaje Mujeres abriendo caminos. Riesgos de la alianza de Morena con el Verde y el PT por la reforma electoral en el comentario semanal. En el ámbito internacional, Irán. ¿Quién es la verdadera víctima? Esperamos que disfrute de la música seleccionada para esta primera emisión del mes de marzo. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica al número 55 41 55 1060 o un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Mauricio Sotelo. Hoy en Datos y Hechos tenemos la fortuna de que nos visite la presencia de Mauricio Sotelo, músico multiinstrumentista y quien es cofundador del grupo Cabezas de Cera. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí contigo, Víctor, y con toda la audiencia de Radio Educación. Nos tienes una primicia, nos estás presentando tu nuevo material, una pieza llamado La Otra Orilla. ¿De qué va toda esta propuesta creativa que nos estás dando a conocer estos días? Sí, pues esta pieza, La Otra Orilla, es el primer sencillo del nuevo proyecto Metaensamble de Cabezas de Cera, que es la expansión de Cabezas de Cera, que es un quinteto de cordófonos metálicos contemporáneos, le llamo yo, y que tiene como cualidad principal, de alguna manera, el uso exclusivo de instrumentos únicos creados en metal por mi hermano Francisco, que es el baterista de la banda, y con la cual pues estamos cambiando de paradigma, digamos, de venir haciendo una música que tiene que ver pues mucho con la tecnología, el procesamiento, los loops, efectos, y esto nos fuimos ahora hacia la raíz y usamos el metal como fuente sonora y acabamos justo de iniciar el lanzamiento de este disco, de este metaensamble, y que justo estamos ahora pues aquí pues mostrando con todos ustedes. Para quienes no conocen exactamente qué es un cordófono, puedes explicarnos para muchos que, bueno, yo lo he visto y lo he escuchado, pero seguramente algunos no lo conocen del todo y cómo surge estos serie de cordófonos. Sí, pues digamos, el término cordófono se le atribuye básicamente a cualquier instrumento de cuerda que suene, que tenga una caja resonante, y en este caso lo estamos utilizando para referirnos a los instrumentos que creó mi hermano en metal. En este caso específicamente son 5, que es el charrófono, la jarana prisma, el bicéfono, la jaranita prisma y el tambor kitai. De tal manera que esos cordófonos tienen la cualidad de que son hechos a mano y de que son piezas únicas, pero lo más padre es que suenan y que suenan ahora en ensamble. También tenemos referencia de este Chapman Stick, que forma parte también de los cordófonos, ¿o es otra corriente? Es también un cordófono, pero justo en este nuevo proyecto quedó un poco fuera de la jugada, ni modo, porque bueno, el Chapman Stick es un instrumento de origen estadounidense que creó M. Chapman, y más bien para este proyecto queríamos más bien centrarnos en los cordófonos que inventó mi hermano y realmente generar un tipo de ensamble que tuviera como raíz esta localidad mexicana, pues, ¿no? Que fueran instrumentos hechos en México únicos. Ese es justamente el sello del sencillo que escuchábamos, este primer material, La Otra Orilla, que tiene una conexión, me remontó un poco a la zona de Veracruz, no sé si estoy en lo cierto, un poco las jaranas y esta sensación. Claro, pues sí, de alguna forma este nuevo proyecto pues se nutre de todas las culturas, se nutre de todas las músicas, y justo
imaginando nuevos instrumentos, creo que fue la gran oportunidad de darle cabida a todas las culturas y si bien no hay como una línea definitiva en cuanto a género musical, el son mexicano es algo que prevalece bastante. Es curioso porque es una pieza que si bien tiene jaranas, es una pieza que está compuesta en un compás de 5/4, que no es tan común, en el son más pues 3/4, 6/8, pero creo que es muy atinada tu observación, creo que sí hay reminiscencia del son, pero más desde un contexto contemporáneo, pero generando también, a final de cuentas, provocando una evocación de varias culturas que se entrecruzan. Mauricio, cuéntanos quiénes están acompañándote en este material, La Otra Orilla. ¿Qué músicos están contigo? Sí, pues de ser un dueto donde estábamos mi hermano Francisco y yo, ahora somos un quinteto donde ahora está Leticia García, ella toca el tricordio, que es un instrumento de 3 cuerdas, como dice su nombre, que se toca con arco y ella de origen, digámoslo así, es chelista y su formación es de música clásica, lo cual es muy interesante que trae como todo ese bagaje pues de la academia, pero también lo experimental. Entonces ella es Leticia que toca el tricordio, luego está Jorge Jaco, él toca el charrófono ahora, él es más bien guitarrista, bajista, viene más del jazz y de toda esta música sincopada, entonces también creo que nutre de mucha información diferente al grupo. Él toca el charrófono, que en este ensamble vendría siendo como el guitarrón, ¿no? O la leona, o el bajo, digamos, por darle un referente a otros instrumentos. Y por último tenemos a... Ah, no te escuché, perdón. Sí, que te decía que si esto tendría, esto que toca Jaco es referente a la charrería, ¿por qué el nombre? El charrófono, fíjate, no, tiene más bien una referencia más chusca y más bien figurativa. Eso lo bautizó un amigo de nosotros hace muchos años y mi hermano le había puesto citarra en un principio al instrumento porque es como una fusión entre un citar y guitarra, pero en realidad un día vino un amigo y muy quitado de la pena dijo, no, eso parece un charrófono. Y ya de ahí nos gustó y ya se quedó como charrófono y creo que le va muy bien puesto que es un instrumento bastante tosco, pero a la vez con mucha emotividad, ¿no? Entonces creo que hasta puede ser como un juego ahí evocativo del charro mexicano que es rudo pero querendón, ¿no? Claro. ¿Quién más está con ustedes? Y por último está Braulio Navarro, que él toca la jaranita prisma, que es como la jarana prisma que tengo yo, pero más pequeña, de 5 cuerdas, y él genera, pues, es la textura más aguda del ensamble, y él toca el sitar hindú y otros instrumentos de Medio Oriente, entonces, cuando lo invité, pues pensaba que alguien con esa información, con ese bagaje cultural, podría ser interesante incorporarse, y creo que entre los 5 hemos hecho una muy buena mancuerna y realmente un ensamble tanto de músicas como de personas y de emociones. Mauricio, ¿y qué tanto el motivo de confluencia que los lleva a presentar La Otra Orilla tiene que ver con una propuesta creativa que va en una misma línea o cada uno va integrando al proyecto lo que le va ocurriendo su creatividad? Pues no hay una fórmula definida. Por ejemplo, es un proyecto que tiene, pues vamos a cumplir un año apenas, digamos, desde nuestro debut hasta ahorita, de tal manera que en un principio estuvo conformado por temas que yo propuse, en un principio cosas que tenía yo más o menos trabajadas, mucha improvisación y sobre todo ya el trabajo de ensayo. Somos un grupo que ensaya mucho, es decir, tenemos mucho esta práctica del tocar juntos y es justo en esa amalgama de interacciones donde vamos poco a poco construyendo y a partir de la escucha vamos definiendo. Pero sí, ciertamente de alguna manera yo soy el director del grupo y va marcando pues la pauta hacia dónde vamos. Las expectativas respecto de este nuevo material, hacia dónde van, es el primer número, digamos, de una serie de cuántos te conforman un disco completo. Claro, es un disco de que dura 55 minutos. Es el primero del Metaensamble, pero el 11º de la banda. De tal manera que pues estamos pues muy emocionados, con mucha expectativa, puesto creemos que esta música puede llegar a más gente. Es una música que sentimos que es muy amable, muy dulce, muy evocativa. Tal vez para aquellos que nos ubicaban como en el rock progresivo, la experimentación. Creo que sigue habiendo esa experimentación, pero ahora el timbre, el color, los caminos, las evocaciones se abren a un nuevo color que creo que podría, esa es también como mi expectativa o mi gusto, y también viéndolo a partir de la gente que lo ha escuchado, que podría gustarle a muchas más personas, y también por eso queremos abrirnos a otros públicos, a otros espacios, y bueno, estamos como con toda la emoción de lo que va a pasar, pues estamos ahorita justo en el lanzamiento de la parte digital, pero vienen toda una serie de actividades que van a desembocar pues ya en las presentaciones del disco en físico también. ¿Tienen ya alguna fecha programada para los próximos meses para este material y la presentación ya con más gente, más público para escucharlo?
Por supuesto, tenemos ya, pues de alguna forma, un plan estructurado. Ahorita en febrero estrenamos el primer sencillo que se llamó La Otra Orilla. En marzo vamos a estrenar el segundo sencillo que se llama Ojos de Jade. En abril vamos a tener la primera presentación en vivo, ya con el material en mano. Vamos a presentar el CD el viernes 17 de abril en el Teatro de las Artes, ahí en el CNA, en Churubusco y Tlalpan, para lo que sea aquí en la Ciudad de México. Vamos a tener ya el disco físico y para finales de mayo tenemos una presentación en el Museo Nacional de Culturas Populares, allí en Coyoacán, donde vamos a presentar el disco, pero ya en vinilo, lo cual también nos emociona mucho, puesto que es la primera vez que Cabezas de Cera va a tener un vinilo. Venimos desde el cassette, ya tenemos cassette, disco, ahora digital. También hicimos la mezcla en Atmos, que es este sistema nuevo Dolby inmersivo. Entonces, prácticamente tenemos todos los formatos y vamos a cerrar en junio con un concierto en la Fonoteca Nacional y en el Alicia. Entonces, digamos, adelantando toda la agenda. Ahora que haces un poco la trayectoria de lo que ha tocado Cabezas de Cera en cuanto a formatos, ¿qué tan difícil es ser músico en estos tiempos de tanta masificación de las propuestas musicales, tantas plataformas digitales, tanta oferta, digamos, musical? Es complicado, la verdad. Es más si no tienes una propuesta que encaje perfectamente en esos nichos que ya están perfectamente delimitados por la industria. Sin embargo, hay una convicción y un trabajo que nos permite pues seguir haciéndolo. Digamos, ahí uno tiene que ser un poco necio para seguir en este rollo y, digamos, de alguna forma es un poco complicado, pero yo confío mucho en la nobleza pues, de la profesión, y si bien es un camino sinuoso, siempre cuando crees que ya estás a punto de caer en lo más bajo, llega algo nuevo que te sorprende y te lleva a lugares que nunca imaginaste, ¿no? Entonces yo en ese sentido, tal vez de una manera inocente, sigo creyendo que lo mejor está por venir y esa misma emoción me da la pauta para seguir adelante. Un poco, y es un poco también la metáfora de La Otra Orilla, ¿no? Es como un encuentro hacia algo que parece inalcanzable, pero que ese mismo inalcanzable te permite pues seguir andando, ¿no? Entonces creo que ahí tampoco me lo cuestiono demasiado, ¿sabes? Porque si me lo pusiera a ver de una manera llana y realista, pues ya mejor me dedicaría a otra cosa, la verdad, ¿no? Pero creo que en ese sentido hay una convicción de vida que hace que no haya cuestionamiento, solamente dirección y acción, ¿no? Mauricio Sotelo, tu formación es autodidacta como multiinstrumentista, pero siempre uno tiene la duda de cuáles son tus influencias, cuáles son tus gustos, a qué escuchas, qué músicos tú das un seguimiento ya en el plano más de lo que te gusta a ti, no tanto para una copia, sino como para una gozosa sensibilidad ante la música. Claro, pues ha ido cambiando, ¿eh? Digamos, yo vengo todavía un poco del rock, ¿no? Digamos, mi esencia sigue siendo rockera y encuentro lo rockero, es decir, hablo de rock en fuerza rítmica, en contracultura, en cuestionar, ¿no? En mover, en no alinear, ¿no? Creo que eso sigue estando en mí. Sin embargo, ahora encuentro eso en todos lados, menos en el rock como género, ¿no? Digamos, me emociona escuchar la música tradicional, me emociona escuchar la música electrónica, me gusta escuchar la música de improvisación, el ruido, la experimentación, el pop, ¿no? Me gusta mucho cuando voy en mi auto manejando, prender la radio y sorprenderme con lo que me escuche, ¿sabes? Entonces, creo que he tratado poco a poco de irme desprejuiciando y de encontrar en cada música algo que me nutra, ¿no? Incluso de las músicas que de primera mano no me hubieran gustado hace unos años, ahora encuentro algo que me nutre y que de alguna forma se refleja después en la música que hago, ¿no? ¿Y qué piensas, Mauricio, de fenómenos tipo de lo que ocurre con Bad Bunny, este cantante puertorriqueño que tiene una propuesta que a muchos les gusta y a otros les parece realmente basura? Pues bueno, es difícil tener como una sola postura, digamos, hay, sobre todo ahora que estuvo en el Super Bowl, pues hubo todo un cuestionamiento de significados que podía tener más allá de lo musical, y bueno, a mí, digamos que puede ser que ni me viene ni me va, la verdad es que ni siquiera reconozco ninguna rola de él, pero reconozco la fuerza y la importancia de la voz latina en el marco mundial. Tristemente, el problema es que más allá de eso, pues todo es mercantilismo, ¿no? Y los que realmente ganaron con esa aparición de Bad Bunny ayer, pues fueron las grandes empresas que son las que se quedan todos los millones de dólares y uno se queda todavía siempre como televidente, ¿no? Entonces, se me hace importante, pero creo que las luchas sociales importantes se generan desde otros lados, no en la mercadotecnia, sino en las calles, en donde caminamos todos juntos, en el transporte público, no sé, como que no lo veo como algo que pueda trascender más allá de lo mediático, y más bien yo confiaré más en la gente, en nosotros, ¿no? Y eso es más bien, es mercadotecnia y está bien,
y va a existir siempre, ¿no? Creo que pensar en luchar contra ello así es banal, mejor proponer nuestras propias formas de hacer y de crear, ¿no? Mauricio, estamos en la parte final. Preséntanos pues la otra orilla que escucharemos a continuación. ¿Qué va a escuchar nuestro radioescucha respecto de esta propuesta? Sí, con mucho gusto presento esta rola que se llama La Otra Orilla, el primer sencillo de Cabezas de Cera Metaensamble. Es una pieza que está inspirada en un capítulo de un libro de Octavio Paz que se llama El Arco y la Lira, donde el capítulo se llama justamente La Otra Orilla, donde el autor habla de esta revelación poética de alcanzar lo divino, siempre como una aspiración del ser humano, que estamos como de alguna forma desterrados de un lugar y estamos siempre tratando de encontrar algo fuera de nosotros, y nosotros lo llevamos a la revelación sonora, digamos, a partir de la música, y él habla acerca de la fuerza del amor como una fuerza que puede transformarnos y que puede justo darnos la fuerza para cruzar a ese lado, salir de ti, pero que a final de cuentas ese salir y buscar la otra orilla es un encuentro contigo mismo, ¿no? Entonces, nos gustaba mucho esa metáfora, nos gustaba mucho esa idea de intentarlo juntos. El nombre de Metaensamble, a mí me gusta mucho, yo lo inventé, pero me gustaba justo la unión de los dos prefijos, meta, que dentro de sus significados quiere decir ir más allá, y ensamble, que viene del francés ensemble, que quiere decir unos con otros o uno con otro. Entonces, un poco nuestra idea, nuestro deseo es ir más allá de nosotros mismos, pero juntos, ¿no? Entonces, pues ahora, ser 5 ahora, hasta la energía cambia en vivo, los ensayos, creo que el rodearnos de más gente es importante, y creíamos que ese elemento humano espontáneo era importante, y estamos muy contentos con lo que está pasando. Pues confiemos en que esta escucha que tengan los radioescuchas justamente de La Otra Orilla también se atrevan a inmiscuirse en este proyecto con su audiencia. Muchas gracias, Mauricio Sotelo. Muchas gracias a ti, Victoria, a toda la audiencia. Saludos. Agradecemos a Mauricio Sotelo la charla tan amena por su trabajo. Se nota cómo lo ama y disfruta. Le invitamos a que se acerque a esta propuesta musical y estén pendientes de todos los eventos que organizarán para dar a conocer este material.
Y por supuesto, en la música escuchamos el primer sencillo del meta ensamble, La Otra Orilla. El grupo Cabezas de Cera adoptó el rock progresivo, jazz, música experimental y art rock como sello distintivo. Se caracterizan por usar instrumentos poco convencionales como el dídjero, zurna, whistle, además de instrumentos creados por ellos mismos. Mauricio Sotelo es multiinstrumentista mexicano y miembro fundador del grupo Cabezas de Cera, una de las bandas más importantes del rock progresivo y música experimental en México. Es reconocido como el principal exponente del Chapman Stick en el país y ha desarrollado proyectos tanto colectivos como solistas. Chapman Stick es un híbrido entre guitarra y bajo que permite ejecutar líneas melódicas y armónicas simultáneamente. Ahora escuchemos nuestro reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Mujeres abriendo camino. Las mujeres han hecho contribuciones significativas en diversos campos científicos, a pesar de enfrentar desafíos y barreras como la discriminación de género, las dificultades para acceder a oportunidades de investigación y la falta de reconocimiento a sus aportaciones. Por ello, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Instituto Politécnico Nacional pone en relieve el papel clave de las mujeres en la investigación y la tecnología, pero también deja al descubierto las brechas que persisten en el país. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, las mujeres estudian carreras STEM, es decir, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, con menor frecuencia que los hombres, y perciben salarios más bajos, además de que enfrentan un trato desigual en el mercado laboral. Este 8M, el lema es Derechos, Justicia y Acción por y para todas las mujeres y niñas. Como parte de esta conmemoración, el Instituto Politécnico Nacional promueve la campaña Politécnicas Abriendo Caminos, sobre la que nos platica Ana Cristina Olvera, divulgadora de temas científicos y coordinadora de la agencia informativa Conversus del IPN. Esta importante campaña porque pues el Instituto Politécnico Nacional es una de las instituciones punta de lanza que está precisamente marcando la pauta y llevando el camino científico y tecnológico de nuestro país. Pues lo que se busca con esta campaña de Politécnicas Abriendo Camino es visibilizar el papel que han tenido, tienen y tendrán las mujeres en esta importante labor de marcar la pauta de la ciencia y la tecnología del país. Entonces la idea es pues una campaña también de visibilización de diferentes perfiles a través de las plataformas oficiales del Politécnico. Y otro de las iniciativas muy importantes a resaltar es el programa de mentorías que se tiene en el Politécnico, que justamente es un programa donde se pueden inscribir las politécnicas de distintos niveles educativos que están en diferentes puntos de su carrera académica o profesional, y se vinculan entre ellas para que puedan precisamente tener una forma de acercarse las unas a las otras y pues compartir experiencias, formar redes de apoyo y visibilizar el trabajo que están haciendo. En 2025, un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, reveló que solo 3 de cada 10 profesionistas en áreas STEM son mujeres. Además, en todas las entidades del país, la participación femenina tendría que aumentar al menos 71% para alcanzar niveles similares a los de los hombres. Para lograr la paridad se requiere continuar con políticas de igualdad de género, programas de apoyo a la maternidad y el cierre de brechas salariales en el sector público y privado. Actualmente, el Instituto Politécnico Nacional forma a casi 28,000 mujeres en las áreas de las ciencias y las ingenierías a nivel superior y posgrado, además de contar con 5 investigadoras eméritas en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que guían el camino de otras mujeres,
y esto se debe a que existe una coordinación con perspectiva de género. Habla Ana Cristina Olvera, divulgadora de temas científicos. La existencia de esta coordinación es una de las que ha contribuido mucho a que la paridad de género exista cada vez de forma más marcada en el instituto, en cada vez más carreras, en cada vez más disciplinas, y sobre todo a que se visibilicen los problemas que todavía existen para las mujeres en las disciplinas científicas y tecnológicas, ¿no? Entonces, la idea de estas redes de género que se coordinan es precisamente pues desde actividades tipo charlas que sensibilizan con diferentes tópicos, incluso hay algunas que organizan ciclos de cine, diferentes actividades que puedan ir poniendo sobre la mesa los temas que todavía hay que visibilizar, y pues es justamente eso, ¿no? Mantener a la comunidad actualizada, en un diálogo constante. Como parte de este 8M, el Instituto Politécnico Nacional busca convertir a México en una potencia científica y tecnológica con la presencia plena de las mujeres. Nuestra mirada y aporte a la ciencia son únicas. Nuestras ideas son parte fundamental de la transformación que requieren nuestras instituciones y nuestro país. Es Ana Cristina Olvera, divulgadora de temas científicos y coordinadora de la agencia informativa Conversus del Instituto Politécnico Nacional. Lo que buscamos es que se vea que las mujeres que se dedican a la ciencia y a la tecnología pues son un abanico de muy variados atributos, de diferentes características, para entender que las mujeres científicas y tecnológicas o que se dedican a la ciencia y la tecnología pues no tienen un solo color, no tienen una sola formación, no tienen un solo atributo, que hay una múltiple variedad de mujeres que pueden y que están participando y siendo exitosas en la ciencia, y que por lo tanto existen muchas posibilidades de acercarse y de seguir acortando estas brechas que existen todavía. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Aunque digan somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, 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 no. Sororidad es la respuesta, bro. Abuela, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si tejo redes, somos más fuertes, el colectivo crece, empoderamiento nace. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, rivalidad no quiero, bro.
con el lema Derechos, Justicia y Acción por y para todas las mujeres y niñas, este 8 de marzo visibilicemos a las mujeres que están abriendo camino en el área de la ciencia y la tecnología. Y para que a las mujeres nos involucren, se debe terminar con la brecha salarial e implementar políticas con perspectiva de género, porque la mirada y el aporte de nosotras las mujeres en la ciencia y la tecnología son únicas. Logremos que más mujeres estudiemos y participemos de ellas. En la música escuchamos la rola Sororidad de Audrey Bustos Díaz, conocida como Audrey Funk, rapera y activista mexicana radicada en Nueva York. Es reconocida por su rap feminista y decolonial, que conecta luchas de género con migración, identidad y resistencia cultural. El reggae, rap con tintes de hip hop consciente, son los géneros en los que tiene completa libertad de expresar lo cotidiano, la lucha de las mujeres contando sus historias y visibiliza la fuerza de las mujeres organizadas y su capacidad de transformar espacios sociales y políticos. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada telefónica al número 55 41 55 1060 o de un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. O si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Riesgos de la alianza de Morena con el Verde y el PT por la reforma electoral. La propuesta de reforma electoral de carácter constitucional, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, finalmente se hizo realidad esta semana y deberá discutirse para actualizar el marco legal que rige la disputa por el poder en México. Una propuesta de reforma electoral que, más allá de los tecnicismos que tiene, ha puesto a prueba la solidez de la alianza de partidos que han impulsado en los últimos tiempos la llamada Cuarta Transformación. La manzana de la discordia de la propuesta de la reforma político-electoral de la presidenta Sheinbaum se ubica en el planteamiento del fin de las listas de cúpula. El corazón de esta tensión radica en una transformación radical, el fin de las listas de diputaciones plurinominales tal y como las conocemos. La propuesta de la presidenta es clara: adiós a las listas cerradas elaboradas por los dirigentes de los partidos. En su lugar, se plantea que quienes aspiren a estos espacios deben buscar el voto ciudadano, ya sea como mejores perdedores o mediante una modalidad de votación directa por circunscripción. ¿Qué significa esto para nuestra democracia mexicana? Representa un golpe seco a la corrupción interna y al nepotismo que durante décadas permitió que las cúpulas partidistas repartieran curules como cuotas de poder o premios de consolación. No olvidemos ejemplos emblemáticos de esta calaña de corrupción política, como el reprobable caso del PAN, que otorgó a su exdirigente nacional, Ricardo Anaya, un puesto plurinominal principal en el Senado de la República, pese a haber abandonado el país durante años y luego de la existencia de acusaciones judiciales en su contra, y que ahora, con total fuero legislativo, ya no pueden prosperar. Tampoco podemos olvidar la cínica autoasignación como senador plurinominal de primera línea y sin búsqueda del voto directo y popular que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito, se otorgó por sus pistolas. Al quitarle a los dirigentes partidistas la pluma para anotar nombres en esas listas, se devuelve al ciudadano la capacidad de decidir quiénes lo representan en el Congreso, consolidando una vida democrática donde el mérito electoral pesa más que la lealtad al jefe de partido. La propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado una evidente fractura
con la alianza político-electoral de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Se han encendido las alarmas en los aliados históricos de Morena. El Partido Verde y el Partido del Trabajo se encuentran en una encrucijada existencial. Para estos partidos, las diputaciones plurinominales han sido históricamente su seguro de vida y su principal moneda de cambio para mantener representación legislativa. Los riesgos de esta alianza son hoy más evidentes para el Partido Verde y el Partido del Trabajo, porque al eliminar el control de las cúpulas sobre las listas, estos partidos temen perder la fuerza parlamentaria que hoy ostentan mediante negociaciones políticas. Desde luego que es evidente que sin los votos del Partido Verde y el Partido del Trabajo no prosperará la aprobación de la reforma electoral que requiere mayoría calificada en ambas cámaras. La presidenta Sheinbaum ha sido tajante. La esencia de la reforma no se negocia e incluso ha llegado a advertir que Morena evaluaría si el PT y el Partido Verde seguirían siendo aliados confiables para las elecciones del 2027 en caso de que decidan rechazar esta iniciativa de reforma electoral. Es evidente que si el Partido del Trabajo y el Partido Verde deciden votar en contra de la reforma de la presidenta, el mensaje sería devastador para su propia imagen pública. Representaría sin lugar a dudas que estos partidos, al defender el actual sistema de listas, estarían admitiendo que prefieren mantener el control cupular por encima del empoderamiento ciudadano. En tal contexto, estamos pues ante un momento definitorio. Sin duda que el costo para el PT y el Partido Verde sería una desconfianza profunda dentro del bloque oficialista que podría dejarlos fuera de las coaliciones en los comicios intermedios de 2027. Sin duda, la presidenta Sheinbaum ha lanzado una apuesta por la ética política que obliga a sus aliados a elegir entre la modernización democrática o la preservación de sus viejas estructuras de poder. El desafío para Morena es mantener la gobernabilidad sin ceder en los principios de una reforma que busca, por fin, que el voto mande y no la nómina de un partido. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar.
Estaremos expectantes de las discusiones que se generen y la votación final acerca de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En la música escuchamos a Jaime López y José Manuel Aguilera, también conocido por su trabajo con La Barranca, interpretar la rola Moros con Tranchete, que pertenece al álbum Odio Funky de 2006, editado por Fonarte Latino. Tiene un estilo de rock alternativo con elementos de funk y experimentación sonora. El título hace referencia a una expresión popular española que describe situaciones caóticas o peligrosas. En la canción, López y Aguilera la usan como metáfora para hablar de tensiones sociales, contradicciones y absurdos de la vida urbana. El tono es satírico y crítico, con un lenguaje cargado de imágenes que invitan a reflexionar sobre la violencia y la descomposición social, pero desde un enfoque artístico y no literal. La colaboración entre López y Aguilera une dos figuras importantes de la música mexicana alternativa. Moros con Tranchete refleja la capacidad del rock mexicano de usar el humor y la ironía como herramientas de crítica social. Aunque no es una canción masiva, se ha convertido en un referente dentro de los círculos de rock experimental y alternativo en México. Es momento de voltear nuestra mirilla a ver qué sucede en otra parte del mundo. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father everything. Manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Irán. ¿Quién es la verdadera víctima? Todos tenemos una base cultural, lo queramos o no, que en gran parte está afincada en la religión predominante de nuestro país de origen. En Occidente, la raíz judeocristiana es clara, pues en nuestro entorno físico y abstracto siempre están presentes el protestantismo o el catolicismo. Asimismo, ocurre en Oriente Medio, en donde el Islam es profesado por alrededor del 90% de sus habitantes. Y, al igual que en Occidente, hay un cisma religioso muy significativo, que es 422 años más antiguo que el primer gran cisma del cristianismo, y cuyos grupos predominantes son conformados por sunitas y chiitas. Esta división, que es muy dispareja porque alrededor del 85% de los musulmanes son sunitas y un 10% chiitas, ha marcado la historia del Oriente Medio desde el 10 de octubre del 680 de la Era Común, hace 1346 años, cuando se llevó a cabo la masacre de Kerbala, en donde Husayn, nieto de Mahoma, perdió la vida. Aquel acontecimiento se convirtió en un hito fundacional para los chiitas, que vieron en una lucha política una de fe, marcada por la resistencia contra la injusticia, el autosacrificio y la búsqueda de la verdad como factores fundamentales de su identidad. El hecho de que su primera figura representativa fuera un mártir creó una idea mesiánica en el chiismo que todavía tiene vigencia entre los creyentes de esta rama del Islam. Y el gran país chiita del mundo musulmán es Irán. Irán es el centro político, religioso y demográfico del chiismo a nivel mundial, pues en un país de poco más de 90 millones de personas, un 90% de la población ejerce esta rama del Islam. Esto es importante entenderlo con claridad, pues se traduce completamente en lo político, pues salvo Irán, Irak y Bahrein, los otros 13 países islamitas del Oriente Medio son de mayoría sunita, y gran parte de los grupos terroristas que operan en la región son de radicales chiitas, los cuales son financiados y entrenados por la República Islámica de Irán, Hezbollah, los hutíes y muchas de las milicias que todavía operan en Siria tienen en la teocracia fascista iraní su principal fuente económica, lo que ha hecho que el régimen iraní esté en un conflicto permanente con prácticamente todo el resto de la región, como se ha visto de manera más que clara en esta semana.
Como ya estará al tanto todo aquel que me escuche en estos momentos, a las 9:40 de la mañana de Irán, del pasado sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel dieron un paso para extender la serie de conflictos armados que han marcado al Oriente Medio desde el octubre de 2023. En una operación conjunta, alrededor de 30 bombas penetraron el lujoso complejo residencial del máximo líder de la dictadura iraní, ubicado en Teherán, haciendo que la cúpula del Estado muriera en el acto, lo que fue un golpe para el 12% de los iraníes que todavía apoyan a un régimen que ha sido tremendamente duro con sus propios habitantes y cuya legitimidad cada vez se ve más reducida. Este grupo se vio representado por las palabras del presentador de noticias iraní, que se volvió viral al anunciar la muerte, entre lágrimas, del ayatolá Jamenei en la tele pública de aquel país. El líder e imán de los musulmanes, su eminencia el ayatolá Ali Hosseini Jamenei, en el camino de defender la exaltación del santuario sagrado de la República Islámica de Irán, bebió el dulce y puro trago del martirio y se unió al supremo reino celestial. Con ello, uno de los dictadores más deleznables de nuestro tiempo, que fortaleció una de las peores dictaduras de los últimos 50 años, fue convertido en mártir para los suyos por parte de las bombas de Trump y Netanyahu. Irán ha pasado por 47 años de un régimen que, como comentamos en este espacio en enero, solo puede calificarse, desde lo político, como fascismo teocrático. Casi 5 décadas del mismo han hecho de la sociedad iraní la más pro-occidental del Oriente Medio, lo que muchos expertos han denominado como una secularización silenciosa. Mientras en las calles se debe de fingir alineación con el régimen, en casa la gente consume contenidos del extranjero que los hacen alinearse a los valores democráticos que se alejan dramáticamente de la manera en que el recién asesinado ayatolá y su cúpula de poder dictaban. Por ello, es importante entender que la única víctima verdadera de este conflicto es la sociedad iraní, que está a merced de una de las peores dictaduras en la historia de la humanidad y de las bombas de 2 estados manejados por criminales de guerra hechos y derechos como Netanyahu y Donald Trump. Y por ello, como se reportó y se vio en distintas imágenes al interior de Irán, muchísima gente salió a festejar la muerte del ayatolá Jamenei cuando fue anunciada por medios oficiales, a pesar de que esto les podría significar la cárcel o hasta morir en manos del Estado. Como también se vio que bombas israelíes y estadounidenses mataron a más de 160 personas de una escuela en Minaf, una pequeña ciudad al sur de Irán con menos de 80,000 habitantes, que quedará marcada de por vida por la insensatez imperialista de Israel y Estados Unidos. Ante este escenario, queridas y queridos radioescuchas, conviene alejarse de posiciones esencialistas de ambos lados del espectro político, en especial de la derecha que ve en Trump a un libertador y a Netanyahu como un patriota que defienda su patria, y también de esa izquierda sectaria que, envuelta en la ignorancia y en una supuesta superioridad moral, defiende un régimen abiertamente fascista que no lo reconoce como tal porque ni siquiera se ha dado a la tarea de estudiarlo. Relativizar una dictadura como la iraní o encumbrar a líderes políticos de probado enanismo ético y moral, como los que operan en Tel Aviv o en Washington, solo pone de manifiesto la podredumbre intelectual en la que está inmersa nuestra discusión política actual. Muchas gracias por tu escucha y comentarios. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? Todo parece un desorden, la mentira es la verdad. No pasa la oscuridad, si preguntas no responden. Las buenas almas se esconden, el poder se alza rotundo, el cinismo es tan profundo
el fuego todo lo abraza. Vivimos bajo amenaza, es tan difícil el mundo. Que parará esta locura, parará. Que parará esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura. La tierra se hace pedazos, no hay hacia dónde correr, nadie parece entender, todos se cruzan de brazos, nos conducen nuestros pasos a una batalla mortal, el principio y el final son llamarada que crece, este mundo me parece tan grotesco, tan rival. Que parará esta locura, parará. Que parará esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura. El mundo me da tristeza, me pesa la realidad, la gente y su soledad, la ambición y la pobreza, la indolencia que no cesa, el cansancio que padezco, el poderoso tan fresco se erige en poder supremo, lo compadezco y le temo, y al enfrentarlo envejezco. Que parará esta locura, parará. Que parará esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura. Hoy la muerte se presiente sobre toda nuestra tierra, suenan tambores de guerra, el poderoso nos miente, el abuso es lo corriente, la violencia es general, nada nos libra del mal, casi a todo le tememos, crece el riesgo que hoy corremos, mucho más de lo normal. Parará esta locura, parará. Parará esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura, que parará. Como ya escuchamos, es una larga historia la del pueblo iraní y con los terribles acontecimientos recientes, los que son los más afectados son su gente. Y sí, ¿quién parará esta locura? Es la rola que acabamos de escuchar de nuestro querido amigo, el compositor y cantante Rafael Mendoza. Una canción de fuerte crítica social que denuncia la violencia, la corrupción y el caos contemporáneo. Con un tono poético y combativo, plantea la pregunta central de quién podrá detener la descomposición del mundo. Habla de un desorden mundial donde la mentira sustituye a la verdad y la violencia domina. La canción conecta con luchas sociales actuales, pues refleja la sensación de vivir bajo amenaza y la necesidad de resistencia cultural. Rafael Mendoza es considerado uno de los cantautores más versátiles de México, capaz de dialogar con múltiples tradiciones musicales. Es parte de la tradición de la canción crítica mexicana, heredera de la trova y el canto nuevo. Ha sido puente entre la música popular mexicana y la reflexión social, convirtiéndose en referente para quienes buscan canciones con contenido político y cultural. Llegamos al final de esta emisión. Si no puedo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Melissa Bustos, Yael López y Leonardo Márquez. En el equipo de producción Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo,
Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.